Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Agradezco a los organizadores del evento la posibilidad de charlar muy brevemente. Veo aquí el reloj, me está marcando 35 minutos. Voy a tratar de hacer mi exposición en no más de 28 para tener la oportunidad de dialogar en 7 minutos o si es necesario, quizás un poquito más, si son sensibles y nos conceden más minutos y sobre todo si la presentación logra ser lo suficientemente atractiva para despertar inquietudes en ustedes y poder abrir el diálogo. Pues, muy rápidamente, de lo que les quiero hablar es, ahorita está muy de moda el concepto de gobierno abierto, como me imagino ya lo debieron de haber discutido en los paneles o en las sesiones anteriores, no sé si con Ania o con otra persona que les habló. Pues este concepto en realidad tiene mucho tiempo en el horizonte temporal. Nosotros lo identificamos en los años 70 en el Parlamento británico, pero en el fondo es una idea incluso desde la Ilustración francesa. Se pone muy de moda o a partir del memorándum que emite Obama en 2011 y después de eso se trata de sacar esta alianza para el gobierno abierto de la cual México es país fundador y en nuestro país digamos que es a partir de esta coyuntura que el concepto de gobierno abierto se empieza a utilizar pues, prácticamente para todo. Entonces la presentación que les quiero hacer es tratar de poner en contexto el concepto, está estructurado en 6 partes. ¿Qué es gobierno abierto y por qué el IFAI ahorita está peleando por hablar o tratar de posicionar la noción de Estado abierto? Entonces, para no perder mucho tiempo de los pocos minutos que tengo en el contenido, vámonos directo al grano. ¿Qué es gobierno abierto? Bueno, de entrada quisiéramos compartir con ustedes una preocupación nodal que en el IFAI tenemos y que es diferenciar entre el concepto de gobierno abierto y entre la herramienta o la plataforma que es la Alianza para el Gobierno Abierto. En el IFAI, dentro de la lógica del concepto, nosotros ubicamos gobierno abierto dentro del horizonte de gobernanza. Es decir, vemos el gobierno abierto como un modelo de gestión pública, que lo que pretende o lo que busca es generar lógicas colaborativas entre instituciones públicas y la ciudadanía con la finalidad de hacer un uso cabal y real de la inteligencia colectiva. Es decir, estamos lejos de un modelo weberiano de administración pública jerarquizada y burocrática y los funcionarios dan por sentado que no tienen el monopolio de las mejores decisiones para la resolución de los problemas públicos y por lo tanto implementan una serie de dispositivos para poder hacer uso de ese conocimiento que está en la sociedad. ¿Qué no es gobierno abierto? Pues evidentemente no es gobierno electrónico, única y exclusivamente. Evidentemente no es solo hacer uso de consultas públicas para luego no tomar en cuenta al momento de poner en práctica políticas públicas lo que dice la sociedad. ¿Y quiénes pueden aplicar un modelo de gobierno abierto? Pues toda institución pública. Insisto, gobierno abierto está estructurado en estos 4 principios: transparencia, participación y colaboración. ¿Qué es el rol que juegan, que lo veremos más adelante, las tecnologías de la información en todo esto? Pues que reducen el costo de la participación. Yo ya no necesito ir a la plaza pública para tratar de hacer valer mis derechos como ciudadano. Haciendo uso de las tecnologías de la información, y ahorita aquí vamos a ver un ejemplo, cuando hablamos de tecnologías de la información, luego lo ligamos a Internet, pero no es el único recurso, evidentemente Internet lo potencia, pero no es el único recurso. Pues lo que hacen las tecnologías de la información es reducir el costo de la participación para que los ciudadanos puedan incidir en el comportamiento de las instituciones públicas. ¿Quiénes pueden participar en el gobierno abierto? Pues quien así lo desee. La participación es un principio básico de toda democracia. En México estamos acostumbrados a ligar participación a lo electoral, al voto. Después de las reformas políticas de 1977, donde quedó consagrado en el artículo 6º constitucional, el Estado garantizará el acceso a la información, obvio, después del movimiento de 68, que hace unos cuantos días festejamos
entre comillas, ¿no? Pues no hay nada que festejar, celebramos o recordamos esos terribles hechos. Pues bueno, se generó una lógica de cambio político a partir de lo electoral. 96, autonomía al Instituto Federal Electoral, hoy INE. 97, por primera vez el partido hegemónico, como diría Sartori, pierde mayoría en la Cámara de Diputados y se detona una lógica de cambio político centrada en lo electoral. Bueno, unos cuantos años después, la confianza de nuestro país en sus instituciones está por los suelos. Si ven cifras del Latinobarómetro, es el peor país calificado en términos de su aceptación o satisfacción con la democracia. Y es aquí donde juega un papel fundamental el derecho de acceso a la información pública y la transparencia. Por eso todo ciudadano puede participar. En nuestro imaginario colectivo, participación, insisto, está ligado a algo periódico, algo esporádico, al voto, cada 3 o cada 6 años. Ejercer a plenitud el derecho de acceso a la información es cotidiano, es todos los días. Por eso cualquier ciudadano tiene su derecho y puede participar en un modelo de gobierno abierto. ¿Qué es la alianza? Bueno, la alianza es esta herramienta, es esta plataforma que el 20 de septiembre de 2011 el presidente Obama, junto con otros 7 jefes de Estado, al margen de la Conferencia de Estados Parte de Naciones Unidas, lanza esta alianza con la finalidad de implementar estos principios a nivel global. Para que se den una idea del éxito que ha tenido esta alianza, iniciamos 8 países. Hoy, hace 2 semanas, como país asumimos la copresidencia de esta alianza y ya somos 65 países. Casi más de la mitad de la población puede estar potencialmente afectada por los principios de gobierno abierto. La historia es relativamente, se está escribiendo, sencilla, e inicia el 20 de septiembre, presenta el plan de acción en ese momento el titular del Ejecutivo, que era Felipe Calderón, y las organizaciones de la sociedad civil, 8 que participaban, menciono algunas: IMCO, Fundar, Artículo 19, el Colectivo por la Transparencia, Socialtic, bueno, no, era Citybox, ahora es Socialtic, dicen: esto no es gobierno abierto. Ustedes hicieron una consulta, pero en realidad en los compromisos que estableció el país no tomaron en cuenta ninguna de nuestras propuestas. Y en diciembre tenemos una reunión. En ese momento yo tenía la fortuna de estar en la Secretaría de la Función Pública, era el responsable del programa de gobierno abierto, y les hicimos una propuesta. Oigan, pues tienen toda la razón, nosotros nos equivocamos, pero no nos equivocamos con dolo, sino que el tiempo en el que nosotros entramos para redactar el plan de acción no nos daba para tomar en cuenta sus 90 y tantas propuestas. ¿Qué les parece si generamos un mecanismo que le llamamos Secretariado Técnico Tripartita y le damos voz y voto a la sociedad civil? Ustedes definan quién va a ser su representante, el órgano garante, el IFAI, va a tener voz y voto, y el Ejecutivo Federal va a tener voz y voto. Y a partir de ahí rompimos por completo con las pocas reglas que existían de gobierno abierto. Y que es que los planes de acción que cada país se compromete a realizar en el lapso de 2 años, como nosotros teníamos cambio de gobierno, fuimos el único país que comprometimos acciones dentro de 1 año, pues se vio que no estaban escritas en piedra, sino que los planes de acción eran documentos vivientes. Y eran documentos vivientes, ¿por qué? Por este diálogo inherente que implica gobierno abierto entre instituciones públicas y sociedad. Insisto, no es solo hago yo consultas públicas y veo qué me dicen, o crowdsourcing, ¿no? Y veo qué me dice la gente y luego ya no las vuelvo a tomar en cuenta. Solo legitimo mi propuesta. No, es co-crear, es co-generar de la mano instituciones públicas, sociedad civil. Entonces, en este sentido, la Alianza para el Gobierno Abierto, al ser un mecanismo internacional, lo que hace es comprometer a los países frente a la comunidad internacional a desarrollar una serie de acciones. No voy a entrar en detalle ahorita de los compromisos que como país planteamos, tanto en el 2012 y en el plan de acción que está en curso, 2013-2015, pero lo pueden revisar en la página www.aga.org.mx. ¿Y qué es un Estado abierto? Lo veremos más adelante. ¿Cómo se usa el gobierno abierto? Bueno, pues como concepto de lo que se trata es de implementar políticas públicas en función de estos 4 principios, insisto, generar lógicas colaborativas entre instituciones públicas y sociedad para generar mejores soluciones a los problemas públicos, y esto con el objetivo de verdad
abrir procesos deliberativos sustantivos entre gobierno y ciudadanía, con el objetivo, insisto, de co-crear. Ya les platicaba en términos de la alianza, la herramienta y eso que hizo México. Hoy es una mejor práctica a nivel internacional. Acabamos de tener la visita de una delegación de Georgia. Quieren implementar el secretariado técnico tripartita. Al menos 4 países latinoamericanos ya están tratando de detonar estos procesos deliberativos con sociedad civil. El diseño institucional de México es único a nivel mundial. Somos el único país que tiene una autoridad autónoma constitucionalmente como lo es el IFAI. Entonces, el secretariado técnico tripartita en los otros países es más bien un representante del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, que en muchas ocasiones es un descentralizado, desconcentrado del gobierno, y representación de sociedad civil. Lo que busca, y es lo que ustedes pueden ver en la lámina en la parte derecha, o los indicadores cualitativos con los cuales se puede medir si en realidad se están impulsando lógicas de gobierno abierto, pues es apertura. Evidentemente tienes que tener una ley de derecho de acceso a la información, pero tú tienes que actuar de manera activa, no te tienes que esperar a que te soliciten información, sino que tú la pones a disposición de la ciudadanía para que se puedan resolver, insisto, problemas públicos de manera conjunta entre autoridades y sociedad civil. Tienes que tomar en cuenta, para detonar estas lógicas de apertura de información proactiva, las necesidades reales de la sociedad. No puedes tú como funcionario creerte que tienes todas las respuestas, ni a su vez que conoces las demandas reales de la sociedad. Tienes que poner a disposición de la sociedad la información que necesita. Y esto, bueno, cuando lo empiezas a hacer, te das cuenta que empiezas a fortalecer las instituciones y a su vez a ganar confianza en ellas. Todo el objetivo de fondo de esto es mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos, es decir, generar beneficios colectivos. Esta lámina es un poco cargada, es una propuesta de un concepto que estamos desarrollando en la ponencia para tratar de aterrizar la noción de transparencia inteligente, es decir, poner a disposición de la ciudadanía información que le permita resolver problemas públicos y básicamente, si hay aquí politólogos o creadores de políticas públicas, pues ustedes saben muy bien que una política pública se integra en términos generales por 4 fases. La parte del diagnóstico, la parte de detección, que estaríamos en el primer cuadro. A ver si sé utilizar esto. Bueno, hay un láser, creo, por aquí. No. Bueno, la parte de problemas, demandas o necesidades públicas. Después de que detectamos esas demandas, vemos, bueno, ¿qué es posible hacer para atender esas demandas? Y empezamos a configurar una primera propuesta. Ponemos a consideración de la sociedad, de la ciudadanía, o esta noción que tienen los americanos, que no encuentro una traducción exacta, los stakeholders, aquellas personas que se ven afectadas directamente por las políticas públicas que nosotros implementamos, la ponemos a discusión y les planteamos las posibles soluciones compartidas. Ahorita veremos esto en ejemplos concretos. Y a partir de estas políticas que empezamos a desarrollar, empezamos a generar nosotros conocimiento público. Aquí la cadena es muy simple. Los datos en sí mismos tienen que traducirse en información. Y la información tiene que traducirse en conocimiento para que la sociedad se pueda beneficiar de ese conocimiento, ¿no? Entonces, ahí ya hay un uso estratégico del conocimiento, la ciudadanía se apropia de él y se empieza a generar un círculo virtuoso. Evidentemente, siempre hay que evaluar que lo que dijimos que se iba a hacer efectivamente se hizo, y no solo se hizo, sino que tuvo los resultados que estábamos buscando. ¿Para qué me sirve gobierno abierto? Ya lo esbocé, lo hago explícito. Concretamente, pues, tenemos que mejorar nuestros servicios de salud. Si todos estos conceptos y todas estas ideas no se materializan en el terreno o en el campo, perdón por la expresión, si lo quieren pensar en términos de unidades administrativas, en los municipios, en los estados y en la federación, pues no nos va a servir de mucho. Va a ser un discurso por ahí que quizás durante un tiempo va a servir como una especie de lógica de legitimación retórica, como son muchas veces los conceptos que se ponen de moda, pero todo este concepto se tiene que traducir en modificar los comportamientos y la vida cotidiana de los ciudadanos que constituyen este país. Evidentemente, gobierno abierto tiene que servir para mejorar nuestros niveles de educación,
hay una aplicación o una plataforma que generó IMCO a partir de los compromisos que se plantearon en la Alianza para el Gobierno Abierto en 2012, que es Mejora tu Escuela. Si pueden, un día entren a esta aplicación. Es bellísima. Es un muy buen ejemplo de cómo compartir información, cómo la sociedad la explota en beneficio de la ciudadanía. ¿De qué se trata? Abren las bases de datos de las evaluaciones PISA y ellos las georreferencian y tú puedes ver si a la escuela pública que va tu hijo es la mejor evaluada, la mejor calificada, cuánto presupuesto tiene, si está efectivamente con el presupuesto que tiene dando los resultados que se esperan de la escuela. En fin, gobierno abierto también debe de mejorar y crear mayores oportunidades de empleo, deben de mejorar la seguridad pública y, bueno, en términos generales, debe de brindar información de manera activa a los ciudadanos para mejorar su toma de decisiones. Todos estos temas que ustedes ven aquí no son fortuitos, pueden entrar a ver el plan de acción 2013-2015, incluso 2012, y son el núcleo de los compromisos que como país asumimos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. Algunos ejemplos. Todo esto suena muy bonito hasta ahorita, pero concretamente, ¿qué nos quiere decir Joel Salas? Bueno, yo los invito a que vean ustedes este programa de amas de casa vigilantes de la Profeco. Les decía que estamos en un proceso de construcción del concepto. En la parte izquierda de la lámina pueden ver las fases de las cuales yo les hablaba. El primero, ¿cuáles son los problemas, las demandas o las necesidades públicas? Y en este caso concreto, Profeco lo llevó a la práctica a la perfección. Bueno, pues como todos sabemos, hay algunos comercios que suelen abusar del consumidor, ponen precios más altos de los que están estipulados en la canasta básica y bueno, pues en este caso son los jefes de hogar quienes toman en casi el 80% las decisiones de compra. Entonces, bueno, pues si dice, oigan, hay algunos comercios que me están vendiendo mucho más caro el mismo producto, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores para denunciar por un lado y para obligar a la autoridad a que no vulnere nuestros derechos? Y bueno, pues Profeco hizo un planteamiento de soluciones compartidas y empezó a poner en una plataforma la posibilidad que los ciudadanos dijeran, como lo vamos a ver más adelante, el frijol en el municipio de La Paz, en la tienda Soriana, la lata de 400 o 500 gramos cuesta tanto. En Walmart cuesta tanto. Perdón por los goles, pero lo van a ver ahí en la lámina. Son los nombres de las tiendas que están ahí. Y entonces la ciudadanía empezó a reportar y a decir, a tomar fotos y a mandarles la información, y Profeco generó esta base de datos. Entonces, ¿qué hizo Profeco? Empezó literalmente a generar conocimiento público y a su vez a hacer un uso estratégico del conocimiento para mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el ciudadano que tiene internet, que es un tema al cual le vamos a entrar adelante, un poco más adelante, pues, entra, ve al portal, voy a ir a comprar estos productos básicos, pues ¿cuál es la mejor tienda? Y aquí lo pueden ver, ¿no? El ejemplo de los frijoles en el estado de Baja California Sur y La Paz. Y en el segundo rubro, de abajo hacia arriba, pueden ver cómo la lata de 560 gramos en esa tienda Walmart cuesta $9.40 pesos. Abajo, la costeña cuesta $9.30, pero es de 400 gramos. Y así están enlistados una serie de productos. Otro ejemplo, me voy muy rápido, quedan 16 minutos y dijimos que íbamos a abrir el diálogo. Y les comentaba al inicio, pensamos en tecnologías de la información y pensamos en Internet. Pero ¿qué hacer en un país como México, en donde solo el 38% de la población tiene conexión a Internet? Es un caso similar a Uganda. En Uganda hay muy poca conexión a Internet. ¿Y qué hizo UNICEF? Bueno, pues había un problema de una epidemia que destruía las plantaciones de plátano. ¿Y por qué el plátano es importante en Uganda? Bueno, pues porque alrededor del 38% de la población de Uganda come plátanos, es decir, ahí está, ya regresó. Sí.
Perdón. Sí se escucha, sí. Más de 14 millones de ugandeses coman plátano. Entonces dijimos, estamos en un problema serio, porque es un insumo básico. ¿Qué hacemos? Y bueno, pues nuevamente se detectó este problema, esta necesidad. UNICEF le plantea al gobierno una solución y es básicamente hacer usos, no del internet, sino de la telefonía celular para mandar mensajes SMS. Y a partir de que se abrió este programa, en un lapso de 5 días se emitieron más de 190,000 mensajes. En un lapso de unos cuantos meses, la epidemia se controló. ¿Dónde estaba la situación? Bueno, pues que la epidemia era visible. Entonces la gente cuando pasaba por algunas plantaciones y veía que tenía estos lunares de la epidemia, reportaba, denunciaba y empezaron a controlar el que la epidemia se fuese expandiendo. Otro ejemplo, ya en una ciudad avanzada, este es el portal, Nueva York, ¿no? 2011, incendios en Nueva York, en el centro, en el corazón de Manhattan, mueren 5 personas. ¿Y qué dice la alcaldía de Nueva York? No puede ser que nosotros no podamos prever aquellos edificios. Tenemos una normatividad impresionante, hacemos visitas de inspección, tenemos capacidad para que la gente nos denuncie. ¿Cómo que se nos están prendiendo los edificios? ¿Cómo se nos murieron 5 personas en Nueva York? ¿No? Bueno, pues ¿qué hizo la alcaldía? Puso a disposición de la ciudadanía una plataforma no solo para que hiciera denuncias, sino en función de toda la información que tienen de los edificios que cumplen o no con las verificaciones que la propia alcaldía hace, generaron un mapa de riesgos. Y en función de las denuncias que recibían, eso sí, más del 90% de las denuncias no son tales, pero ese 8% que sí trae sustancia, las empezaron a procesar y empezaron a identificar vulnerabilidad en algunos edificios y se fueron sobre esos edificios para empezar a trabajar en él. Recordarán que hace poco hubo una explosión en Harlem, pero bueno, es ya mínimo y ha habido resultados concretos. Este es el portal. Bueno, nos lleva al tema de fondo, ¿no? Bueno, y las tecnologías de la información, ¿cómo potencian o cuál es el rol, qué papel, qué desempeño juegan? Voy a provocar un poquito aquí, espero que no se molesten los organizadores del evento. Pues bueno, básicamente dejémoslo claro de una vez. Las tecnologías no son condición sine qua non del gobierno abierto. El motor del gobierno abierto son las políticas de apertura. Esta capacidad de que el gobierno entienda que no tiene forzosamente, insisto, el monopolio de las mejores soluciones a los problemas públicos y establece canales para hacer uso de la inteligencia colectiva. Abre espacios. Las tecnologías de la información sin duda bajan el costo y potencian el que el gobierno o las instituciones públicas dialoguen con la ciudadanía. Las TICs en este sentido son fundamentales para compartir el conocimiento público que las políticas de apertura generan. Pero no pongamos el buey atrás de la carreta. Y una política de gobierno abierto, pues hoy por hoy, con la revolución en las tecnologías de la información, podríamos decir que estaría incompleta porque no maximiza los beneficios que el uso de las tecnologías de la información representan. Y tenemos ejemplos concretos recientes. Tampoco solo internet. Telefonía celular, piensen en Egipto, de repente, o Túnez, se empieza a organizar la población para decir, queremos protestar. Y de esas protestas que se hicieron en el mundo árabe, pues salió la primavera árabe. Huntington solía hablar de la tercera ola de la democracia. Bueno, hubo una cuarta en la primera década del siglo XXI. El IFAI y el Estado abierto. El órgano garante, como lo decía, es el único diseño institucional a nivel mundial con plena autonomía del Estado. El órgano garante puede facilitar, la reforma fue en febrero del 2014, están por emitirse las leyes secundarias que van a normar esa reforma y en principio
pues el IFAI va a poder detonar estas lógicas de apertura y de colaboración con los otros poderes de la Unión, el legislativo y el judicial, y de manera colaborativa con los órganos garantes de los estados y los municipios. Todos sabemos que el ciudadano, con el mayor nivel de gobierno que tiene contacto, pues es con los municipios y luego con el Estado. Artículo 115 constitucional. Electrificación, agua potable, baches, ¿no? Pues es ahí donde sentimos si el gobierno nos está respondiendo o no. Bueno, uno de los objetivos del IFAI es poder detonar estas lógicas colaborativas con los otros poderes y con los otros niveles de gobierno. En este sentido, pues es un aliado y catalizador de las prácticas nacionales orientado a la apertura. Vamos a generar mecanismos, procedimientos y criterios, si es que nos da esa facultad el legislativo. Tenemos que ser los detonadores o agentes de cambio de la cultura organizacional a nivel de los otros poderes y los otros niveles de gobierno, y debemos impulsar estas lógicas colaborativas en función de las experiencias que ya tenemos. Es decir, vamos a ser, seremos y estamos siendo promotores de las mejores ideas para resolver los problemas públicos que nuestro país enfrenta con un enfoque basado en los principios del gobierno abierto. Son 8 minutos 30 segundos, ojalá haya algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Buenas tardes. Muchas felicidades por su presentación. Excelente. Mi nombre es Carlota Fernández y trabajo en el INEGI. Hace poco fue la reunión del IFAI en el Senado de la República, donde acudió el presidente del INEGI, el doctor Eduardo Sojo, y una de sus declaraciones principales que dio es que el INEGI será el primer órgano constitucional autónomo de estadística y geografía a nivel internacional que tenga la teoría y el tema de datos abiertos. A partir de ese momento, en el INEGI, toda la información que se tenía de alguna manera bajo un proceso ya se está manejando directamente en la web. Coincido con usted totalmente que un gobierno abierto no necesita necesariamente a través de las tecnologías, sino de la voluntad política que tenga el gobierno en turno. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Tiene toda la razón, tuve la fortuna y el privilegio de moderar esa mesa en donde nos acompañó también el gobernador del Banco de México, el presidente del INE y el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto fue dentro del marco de la Semana Nacional de Transparencia. El 28 de septiembre recordarán que es el Día Internacional del Derecho a Saber y el IFAI siempre hace este evento para discutir, y el tema de fondo fueron las leyes reglamentarias. Efectivamente, el INEGI está haciendo mucho. Públicamente felicité al doctor Sojo por la voluntad de apertura que mostró en un tema sensible recientemente y que fue a hacer públicas todas las bases de datos del Censo de Educación. Hay un 27% de esa información que sigue estando, que es mínimo, efectivamente, que sigue estando reservado, pero que es muy importante lo que está ahí, ¿no? Esa información. Evidentemente el INEGI, al ser el administrador, y hay un secretariado específico para tocar el tema de apertura de la información, en la cual está Presidencia y también está el IFAI, pues está haciendo las cosas muy bien. Hay un problema de fondo ahí y que no es del INEGI, es de todos los ciudadanos y no se está explotando como pudiese ser toda la información que ya tiene puesta a disposición de la ciudadanía el INEGI. Nos hace falta pedagogía, nos hace falta demostrarle al ciudadano cómo, si explota esos datos, podría sacar información que le serviría, por ejemplo, para abrir negocios en función de las demandas que hay en algunos municipios, en función de las necesidades económicas que hay en algunos estados. Entonces, en ese sentido, insisto, no basta con poner a disposición, es un buen paso sin duda, toda la información que generemos en formatos abiertos. Nos hace falta llegarle al ciudadano. Estamos utilizando en el IFAI la expresión: el IFAI tiene que salir a la calle, ¿no?, para que se apropien de verdad de esos derechos y hagan uso
de esa información. Le agradezco mucho los comentarios. Buenas tardes, me llamo Omar Flores, vengo de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Por dónde empezar en datos abiertos? ¿Qué tenemos que mostrar? ¿Qué no podemos mostrar? Ese tipo de preguntas. Muchas gracias por la pregunta, muy pertinente. A diferencia de lo que pasa con los ciudadanos, en el gobierno podemos hacer solo con lo que nos faculta la ley. El IFAI tutela dos derechos, el derecho de acceso y el derecho a la protección de datos personales. Toda aquella información que es considerada confidencial, que son datos personales, hay que tener mucho cuidado porque no se puede abrir. Todo lo demás debe de abrirse. De hecho, desde el 2012… y como parte de uno de los compromisos que planteamos en la Alianza para el Gobierno Abierto, metimos una disposición a partir del Manual de Transparencia en donde toda la información pública que generara el gobierno debía de presentarse en datos abiertos. En la Semana Nacional de Transparencia estuvo el titular del Ejecutivo y en su mensaje de clausura dijo que toda la información que genera el gobierno se va a poner en datos abiertos. Insisto, aquí lo demás nunca va a estorbar. El tema de fondo es la estrategia. ¿Por dónde comenzar, como tú bien señalas? Y es con esta idea de inteligencia, de transparencia inteligente, que nosotros creemos que se debe dar prioridad a abrir datos en aquellos temas sensibles de la ciudadanía. Y aquí entramos al problema de fondo y que es en lo que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo identificar esas necesidades de información? Creemos que de entrada, a nivel, es difícil generalizar, pero en muchos municipios el tema presupuestal es clave. Ok, tienes 20 millones de pesos, por decir algo, para reparar las calles de tu municipio. ¿Cuántos baches reparaste? Eso quiere decir que si reparaste 20, entre los 20 millones, pues estás hablando en realidad que cada bache te costó 10,000 pesos. Oye, mira, no, yo aquí tengo un constructor que me dice que lo puede hacer por 2,000. Y todo esto detona un proceso de contraloría ciudadana. Pero hay otra cosa. Hay información que efectivamente sirve para mejorar el proceso de rendición de cuentas y Contraloría Ciudadana, pero hay otra información que sirve para mejorar los trámites y servicios que genera el gobierno. Entonces yo creo que en estos dos ejes es donde deberían de estar apostándose o depositándose los huevos en esas dos canastas, ¿no? Esto con la finalidad de atender las necesidades reales que la población vive en su día a día. Y eso al final lo que va a generar es que se genere confianza pública que, como lo dije, está por los suelos. Veo a Carlos Patiño. Carlos. Señor comisionado, buenos días. Para preguntarle su opinión o un poco de actualización respecto al tema del sistema central, sistema único de transparencia. Yo tengo una duda. Actualmente, si uno entra a cualquier secretaría, pues ahí tienen sus propias páginas personalizadas de transparencia, pero mucho se ha discutido de un solo sistema único. Y ya no solo para el gobierno federal, eventualmente se empezó la discusión, si incluso estados y municipios y bueno, y los demás entidades que tienen que participar en transparencia. Su opinión, por favor. Mira, la poca experiencia que yo tengo en la administración pública es que el ciudadano no identifica los niveles de gobierno. Gobierno municipal, estatal y federal. Entonces el ciudadano, ¿por qué tiene que saber cuál es la competencia para que me den esta información o no? Yo creo que el proyecto que traemos en el IFAI de generar un solo sistema para facilitarle a la ciudadanía el pleno ejercicio de ese derecho es una muy buena idea. Porque además de que con una sola clave, hoy si tú quieres entrar a preguntarle información al Ejecutivo Federal, tienes que tener una cuenta y una clave. Quieres entrar a preguntarle al Estado de Jalisco, que hace rato platicábamos con el director general de informática, tienes que tener una cuenta y una clave. Y así sucesivamente. Esto te va a facilitar el ejercicio del derecho. Y dos, toda la información, que es la propuesta del IFAI, que esté contenida en ese sistema, vamos a generar un navegador para que rápidamente tú la puedas identificar. Quizás tú quieres preguntar algo que otro ciudadano ya preguntó y hoy es sumamente difícil que tú encuentres esa información. Tienes que hacer una nueva solicitud de información. No solo eso,
Si las respuestas las vamos a poner en datos abiertos, la ciudadanía va a empezar a poder utilizar esa información que está ahí para generar aplicaciones. Y hablo de un caso concreto que ahorita se me acabó el tiempo, que ahorita estamos trabajando en el IFAI. Se generó un problema en el pleno anterior en función de lo que los comisionados gastaban en viajes y se generó una crisis terrible, ¿no? Porque bueno, pues cuánto se gastan y qué se gastan con ese dinero. Si hay varios funcionarios públicos aquí saben que el tema de los viáticos siempre es polémico. ¿Qué hicimos en el IFAI? Generamos una base de datos con toda la información sobre los viajes y lanzamos un reto público para que la ciudadanía generara una aplicación no solo que permitiera hacer visualizaciones de cuánto se ha gastado, no solo los comisionados, sino todo el personal del IFAI, sino lo más importante, ok, te fuiste en mi caso, que me fui hace 2 semanas a Nueva York para recibir la copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿y cuáles fueron los resultados para el país de ese gasto de recursos públicos que hubo? Y eso te va a permitir la aplicación. Entonces creo que la idea es buena de poder acceder a la información pública a través de un solo portal. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias, qué amable. Sin duda muy interesante la plática.